Primero vamos a ver las sumas y diferencias para el coseno. Aquí hay una aclaración y es para todos los números reales alfa y beta. Les llamamos alfa y beta porque vamos a estar trabajando con ángulos. ¿Listo? Comencemos entonces. Hay dos partes. La primera, que es para la suma, y la segunda, que es para la resta. En la primera, que es para la suma, vamos a ver entonces. Si me dicen que tengo sumado dos ángulos, un ángulo alfa y un ángulo beta, y lo tengo con coseno, me va a quedar entonces de la siguiente manera. Coseno del primer ángulo, o sea de alfa, por el coseno del segundo ángulo, o sea beta. Menos, miren que aquí tenemos una suma, sin embargo aquí aparece con menos. ¿Por qué? Porque es la fórmula. ¿Listo? Seno de alfa, que es el primer ángulo, por seno de beta, que es nuestro segundo ángulo. De igual forma definimos la resta. Entonces coseno de alfa, donde alfa es el primer ángulo y beta es el segundo ángulo. O sea que vamos a tener la multiplicación de los cosenos del primer ángulo, o sea, coseno de alfa, por coseno del segundo ángulo, es decir, coseno de beta. Aquí nos aparecía una resta entre ángulos, pero aquí va a ser una suma. Tenemos entonces seno del primer ángulo, o sea, seno de alfa, por seno del segundo ángulo, que es beta. Estoy poniendo estos punticos que simbolizan multiplicación, pero no son necesarios que los tengamos, porque si hay un espacio allí es porque estás multiplicando. Si no hay un signo de suma o resta entre ellos, es una multiplicación. ¿Listo? Tenemos ahora un caso particular. Ese caso particular es ¿qué pasa si alfa es igual a beta? Si alfa es igual a beta, en el caso de la suma, que es el primer caso, vamos a tener alfa más alfa. Entonces vamos a hablar que el primer ángulo y el segundo ángulo son alfa. Simplemente vamos a tomar esta ecuación de acá arriba y en vez de beta vamos a poner alfa. ¿Listo? ¿Qué va a suceder? Pues que voy a tener coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa. Es decir, coseno de alfa por coseno de alfa me da coseno cuadrado. ¿Por qué me da coseno al cuadrado? Porque aquí es como si tuviera exponente 1 y exponente 1. Y si estamos multiplicando, sumamos esos exponentes. 1 más 1 me da 2. Queda coseno cuadrado de alfa. Menos seno cuadrado de alfa. De nuevo aquí tengo seno a la 1 y seno a la 1. Cuando yo sumo estos dos, pues me queda al cuadrado. ¿Listo? O sea que la respuesta sería coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y aquí, si yo sumo alfa más alfa, pues voy a tener 2 alfa. O sea que coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y este es un coseno de un ángulo doble. Bueno, vamos entonces ahora a revisar qué pasa con la resta. Con la resta vamos a tener alfa menos alfa. ¿Listo? Y como en el caso anterior, entonces en vez de beta vamos a poner alfa. Coseno de alfa por coseno de alfa. Como es una resta, en el coseno me dicen que aquí debo poner suma. Entonces, coseno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa por seno de alfa. Si yo multiplico coseno de alfa por coseno de alfa, obtengo coseno cuadrado de alfa. Y si yo multiplico seno cuadrado de alfa por seno cuadrado de alfa, perdón, seno de alfa por seno de alfa, obtengo seno cuadrado de alfa. ¿Listo?
¿Qué es esto que obtuvimos por acá? Esto es lo que hemos llamado la identidad. Denme un momentico. La identidad fundamental. ¿Listo? Y sabemos que esa identidad fundamental es igual a 1. Pero ¿qué pasa si a alfa le quitamos alfa? Nos va a quedar 0. Es decir, que coseno de 0 grados es igual a 1. Claro, eso es cierto. Denme un momentico que aquí me armó un arito en donde no era. Voy a repetir aquí, fundamental. Y aquí repito esta pequeña explicación. Coseno de 0 grados es igual a 1, pero esa información es válida, ¿cierto? Es de verdad. Si lo hacemos en la calculadora, coseno de 0 grados es 1, si lo vemos en el círculo unitario también, si lo vemos en la gráfica de la función coseno también, pero no nos sirve para identidades porque vamos a trabajar es con ángulos, con alfa, beta, con ángulos nombrados, más no con ángulos que tengan valor numérico. ¿Listo? Ahora, vamos a ver las sumas y diferencias para seno. Entonces, para todos los números alfa y beta. ¿Qué se va a cumplir para estos números? Se va a cumplir también una primera parte y una segunda parte. La primera parte es donde estoy sumando alfa y beta y la segunda parte es donde estoy restando alfa y beta. Aquí tenemos nuestra función seno. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice para la función seno cómo se hace la suma de esos ángulos? Me dice, vamos a tomar el seno del primer ángulo, o sea, alfa, y lo vamos a multiplicar por el coseno del segundo ángulo, o sea, beta. Lo vamos a sumar, no es como en el caso del coseno, que si aquí teníamos suma, acá se ponía una resta, sino que miren que aquí tengo una suma y acá sigue como suma. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a poner después? El seno del segundo ángulo, o sea, beta, por el coseno del primer ángulo, o sea, alfa. Y en el caso de la resta, si aquí en el seno estoy restando, aquí también me va a quedar resta. Y también vamos a hacer el seno del primer ángulo, o sea, alfa, por el coseno del segundo ángulo, o sea, beta, menos el seno del segundo ángulo, o sea, beta, por el coseno del primer ángulo, o sea, alfa. ¿Listo? Esas son formulitas, por favor las anotan en el cuaderno, porque continuamente las vamos a tener que estar utilizando. Ahora, ¿qué sucede si alfa es igual a beta? Es un caso particular. Si alfa es igual a beta, vamos a tener seno de alfa más beta, que es nuestro primer caso, y los dos van a ser alfa, ¿correcto? Entonces, seno de alfa, o sea, seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, que también es alfa. Seno del segundo ángulo, que es alfa, por el coseno del primer ángulo, que también es alfa. Ahora, ¿qué sucede? Tengo seno de alfa por coseno de alfa y seno de alfa por coseno de alfa. O sea que estoy sumando dos términos iguales. Como estoy sumando dos términos iguales, pues aquí entonces me va a quedar dos veces ese término. Seno de alfa, coseno de alfa. Y alfa más alfa, pues me va a quedar 2 alfa. Es decir que seno de 2 alfa es igual a 2 veces el seno de alfa coseno de alfa, y ese es el seno de un ángulo doble. ¿Qué sucede si los restamos? Pues si los restamos, alfa menos alfa me va a quedar 0. Y aquí, seno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por coseno de alfa. Dijimos que lo único que cambiaba era si aquí es menos, pues aquí también voy a poner menos. Si yo hago una resta, pues si algo le quito eso que es igualito, me va a quedar 0.
O sea que el seno de 0 grados es igual a 0. Si lo hacemos en la calculadora, lo observamos en el círculo unitario o lo observamos en la función seno, vemos que esto se cumple, pero no nos sirve para identidades, porque para identidades vamos a utilizar las letras, cualquier letra para el ángulo, pero no los ángulos numéricos como tal. Bueno, las sumas y diferencias de la tangente. Aquí también se va a cumplir para números alfa y beta, para los cuales están definidas las funciones. Tenemos dos casos, el primer caso que es con suma y el segundo caso que es con resta, utilizando la función tangente. Denme un momentico, ¿qué sucedió aquí? Listo. Entonces, de nuevo, la tangente, vamos a tener sumas y vamos a tener para las restas, suma y resta. De alfa, primer ángulo, beta, segundo ángulo. Alfa, primer ángulo, beta, segundo ángulo. Entonces, ¿qué me dice para esta función tangente? Lo que me dice es que la suma de esos ángulos me va a dar un numerador y un denominador. En el numerador voy a sumar la tangente del primer ángulo con la tangente del segundo ángulo y lo voy a dividir entre 1 menos la multiplicación de la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. Estos, chicos, son simplemente fórmulas, pero pues nosotros debemos conocer más o menos de dónde salen. ¿Listo? Tengo aquí alfa menos beta. Aquí, ¿qué va a cambiar? El signo. Como aquí estoy restando, pues aquí también voy a restar. Tengo tangente de alfa menos tangente de beta. Y abajo observen que cuando arriba es suma, cuando en el ángulo es suma, arriba es suma y abajo es resta. Aquí cuando es resta, arriba es resta y abajo es suma. Entonces vamos a tener 1 más la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. ¿Qué va a suceder si alfa es igual a beta? Si alfa es igual a beta, se va a cumplir, denme un segundito, que no sé por qué se me están trasladando las cosas por acá. Listo. Bueno, continuemos. ¿Qué pasa si alfa es igual a beta? Si alfa es igual a beta, pues voy a tener a alfa más alfa. Ustedes me preguntarán, pero si alfa es igual a beta, entonces ¿yo por qué no tomo beta más beta? Claro, también lo puedo hacer. En este caso yo lo tomé como alfa porque era mi primer ángulo. ¿Listo? No hay problema. Entonces, alfa más alfa, pues es 2 veces alfa. ¿Qué me dice la fórmula de la suma? Tangente del primer ángulo, o sea alfa, más tangente del segundo ángulo, o sea también alfa. Dividido 1 menos la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo, que también es alfa. ¿Cómo va a quedar entonces? Si yo tengo tangente de alfa más tangente de alfa, voy a tener 2 veces esa tangente de alfa. Aquí está, 2 veces tangente de alfa. Y lo voy a dividir entre 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa. Aquí es como si tuviéramos exponentes 1 y 1 más 1 sería 2. O sea que me quedaría 1 menos tangente cuadrado de alfa. Listo. Ese sería la tangente para un ángulo doble. ¿Qué pasa si ahora lo restamos? Alfa menos alfa, pues me va a quedar 0 grados. Listo, entonces tangente de 0 grados, ¿cuánto es? Decimos que es tangente de alfa menos tangente de alfa, que es igual a 0. Y abajo me va a quedar 1 más,
tangente de alfa por tangente de alfa, que me queda tangente cuadrada de alfa. También sabemos que 0 dividido cualquier número letra siempre va a dar 0. Por lo tanto, tangente de 0 grados es igual a 0. Eso es cierto, pero no nos va a servir para identidades. Sin embargo, lo tenemos que poner allí porque es una conclusión de lo que estamos sacando. Denme un momentico que cargue el documento. Vamos a ver entonces ejemplos. ¿Listo? ¿Cómo nos pueden presentar a nosotros las identidades? Nos pueden decir, bueno, tenemos aquí el primer ejemplo, coseno de 2 veces t. Es igual, o sea que lo tenemos que comprobar, a 2 veces coseno cuadrado de t menos 1. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, lo primero es, sabemos que el coseno del ángulo doble es coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago para llegar a esta respuesta del lado derecho? Usando identidades. Miren que aquí la respuesta es coseno cuadrado de t. O sea que este coseno cuadrado de t yo lo voy a dejar aquí quietico. Y lo que transformo es este seno cuadrado de t. ¿Cómo lo voy a transformar? Sabemos que seno cuadrado de t es 1 menos coseno cuadrado de t por la identidad fundamental, que ya lo hicimos, ya realizamos un taller de eso. Ahora, esta parte derechita siguió igual. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Aquí no le hicimos nada, o sea que esto sigue igualito, pero este menos va a hacer que al destruir este paréntesis de acá, va a cambiar todos los signos. ¿Por qué? Menos por más me va a dar menos 1 menos. Por este menos de acá me va a quedar más y me va a quedar coseno al cuadrado de t, coseno al cuadrado de t. Lado derecho igualito. ¿Qué va a suceder ahora? Coseno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, pues 2 veces coseno al cuadrado de t y este menos 1 queda aquí. Hemos llegado entonces a la identidad. En nuestro segundo ejemplo vemos que ya estamos trabajando con un seno de un ángulo doble. Eso es un ángulo doble, que aquí aparece 2 veces el ángulo. En este caso se llama t. ¿Qué nos dice ahora este ejercicio? Nos dice seno de 2t multiplicado por 1/2 de la cosecante de t es igual simplemente al coseno de t. ¿Cómo vamos a hacer para simplificar eso? Lo primero es tener presente a qué es igual seno de 2t. Seno de 2t, lo vimos arriba, es 2 veces seno de t por coseno de t. ¿Listo? Recuerden que t en este caso es el ángulo que se puede llamar alfa, beta, lambda, gamma. En este caso simplemente se va a llamar t. 1/2 sigue igualito y estoy multiplicando por la cosecante de t. ¿Qué es cosecante? Cosecante es tener 1 sobre seno de t. ¿Listo? Igual al coseno de t. Dejamos este lado derechito quieto. ¿Qué va a suceder? Pues vamos a multiplicar. Acá abajo nosotros podemos ponerle en el denominador un 1 para que visualmente nos quede sencillo de trabajar esa multiplicación entre fracciones. 2 por 1 pues me va a quedar 2. Seno de t por coseno de t por 1, pues seno de t, coseno de t. Ahora en el denominador, 1 por 2 por 1, porque aquí no hay nada. Entonces me va a quedar 2 y simplemente seno de t. ¿Qué va a suceder? Voy a tener seno de t arriba, seno de t abajo. 2 arriba y 2 abajo. O sea que este 2 que está arriba con este 2 que está abajo los puedo cancelar.
Y este seno de t que está arriba con este seno de t que está abajo los puedo cancelar también. O sea que finalmente solo voy a tener coseno de t aquí y este coseno de t que me quedó solito. Aquí vemos el resultado. Quedamos al lado izquierdo igual que al lado derecho. En nuestro tercer ejemplo vamos a tener la tangente de un ángulo doble multiplicado por el coseno de alfa dividido entre 2. Y eso me tiene que dar seno de alfa sobre 1 menos tangente cuadrada de alfa. De nuevo, arrancamos aquí en este ángulo doble. ¿Qué me dice el ángulo doble de la tangente? Me dice que es 2 veces la tangente de alfa sobre 1 menos la tangente cuadrada de alfa. ¿Listo? Multiplicado por coseno de alfa sobre 2. Esta parte derechita la dejamos igual, la parte del lado derecho de la ecuación. Multiplicamos. La multiplicación la hacemos derechita porque estamos con fracciones. 2 por tangente de alfa, pero observemos que aquí hicimos un cambio. Dejamos el 2, pero en vez de tangente pusimos seno de alfa, coseno de alfa. Por este coseno de alfa sobre 2 dividido entre 1 menos tangente cuadrado de alfa. ¿Qué hicimos aquí? La multiplicación es derechita, ¿cierto? Pero aquí lo que realizamos fue esta parte. Voy a trabajar en esta parte de acá, chicos. ¿Listo? Entonces, trabajando ahí en esa parte, lo que hacemos es ese coseno de alfa sobre 2 lo voy a déjame un momentico, lo voy a dividir simplemente entre 1. ¿Y qué es lo que voy a multiplicar? Voy a multiplicar este 2 tangente de alfa por este coseno de alfa sobre 2 y este 1 menos tangente cuadrada de alfa por este 1 de acá. ¿Listo? ¿Para qué? Para no hacer tantos pasos. Si llegado el caso no entendemos bien este ejercicio, me lo hacen saber, yo vuelvo y se los explico de otra manera, ¿vale? Entonces, continuemos acá. Teníamos 1 menos tangente cuadrado de alfa igual, y el lado derechito lo dejamos idéntico. ¿Qué va a suceder? Este 2 que está acá arriba se va a cancelar con este de acá abajo. Este coseno de acá abajo se va a cancelar con este coseno de acá arriba. Y nos va a quedar arriba solo seno de alfa. Y abajo este 1 menos tangente cuadrada de alfa. Hemos llegado entonces a nuestra identidad. ¿Listo?